Sí, muy buenas tardes, mis saludos. Encantada de participar en este evento y en estos momentos vengo en representación de 5 investigadores cubanos de la Sociedad Cubana de Endocrinología y Diabetes que se dedican al estudio de la obesidad y todos estamos muy encantados de participar. Bueno, pues nada, empiezo ya con mi presentación, que es, a mi modo de ver, desde mi perspectiva, un tema apasionante. Un tema apasionante, se trata de la pubertad. La pubertad, esa etapa de la vida fisiológica que forma parte importante del desarrollo humano y que se acompaña de múltiples cambios en la vida de un individuo destinados todos a la madurez sexual y a la madurez sexual básicamente destinada a la fertilidad. Entonces, bueno, nada, como ven, es un tema que a mí me apasiona y quisiera de esta manera trasladar esa pasión a las personas que están presentes en esta presentación. Bueno, nada, esta etapa de la vida está destinado desde el punto de vista genético, o sea, que es algo que está condicionado a la genética, un 70 o un 80%, pero que de alguna manera la relación con el ambiente está tan presente que hace que tenga la epigenética en estos casos un valor importantísimo. Y esto entonces va a depender de factores exógenos, factores del ambiente, que independientemente de eso que se trae en la genética va a dar como resultado el momento de aparición de la pubertad y la tasa de seguimiento que se hace de ella, o sea, la manera en que transcurre esa pubertad. De eso, bueno, pues estaremos pendientes, bueno, de muchos factores en el que está la etnia, por ejemplo, la ubicación geográfica, la alteración de los ciclos de luz y de oscuridad, o sea, el clima, el lugar geográfico donde se encuentre ese individuo, la salud personal, las condiciones que ha tenido desde la etapa intrauterina, la nutrición, las interferencias que pueda tener desde la bioquímica y la acción de las hormonas de acuerdo a los contaminantes ambientales que tengan una acción estrogénica y que de alguna manera han tenido un desarrollo importante en los últimos años, independientemente de que también pueda tener una acción destacada, elementos más sociales, más psicológicos, más familiares, desde lo psicosocial. Bueno, todos estos elementos están condicionando el momento en que aparece la pubertad y el modo de presentación. Entonces, por eso decimos que la pubertad de alguna manera se convierte en un marcador sensible y temprano de las interacciones entre las condiciones ambientales y la genética de un individuo. ¿Está bien? Entonces, hay algunos indicadores directos del desarrollo de la pubertad. Lo más importante, lo que marca el inicio de la pubertad, fueron los caracteres sexuales secundarios, la menarquia, que en el caso de la muchacha es lo que define el final de esa pubertad y el paso a otra etapa. Bueno, pues ya al momento en que se alcanza esa madurez y la fertilidad completa, y que a su vez esto va a considerar el momento en que se presenta y la forma en que se presenta. Bueno, puede aparecer una pubertad completamente normal, puede haber una pubertad francamente precoz, o puede haber una pubertad que se adelante en el tiempo, independientemente de que no sea básicamente precoz. ¿Entendido? Entonces, bueno, eso es algo a señalar. Y igualmente es importante señalar que la menarquia, en el caso de la muchacha, completa ese desarrollo y maduración sexual. ¿Está bien? Bueno, pues, entonces, ¿cómo se definen esos caracteres sexuales secundarios? Bueno, en la muchacha se define a partir de la aparición de los primeros esbozos de mama, eso se conoce como telarquia. Luego aparece, y esto es lo que más
comúnmente sucede desde el punto de vista fisiológico, aparece la estimulación adrenal con la llamada adrenarquia, en el que aparecen entonces algunos signos relacionados con el vello, con los olores que desprenden determinadas glándulas apocrinas y con el acné, que muchas veces caracteriza un momento importante en el desarrollo de la pubertad. Además, esto se va convoyando, va haciendo, va transcurriendo en ese tiempo ese gran crecimiento somático y maduración ósea que forma parte del desarrollo puberal. Y al final, bueno, la menarquia. La menarquia que marca entonces ese proceso que vimos anteriormente, que se puede presentar de una manera o de otra, y que es un indicador de las alteraciones del desarrollo. Bien, por ahí vamos. Aquí tenemos algunas imágenes de cómo se puede establecer el momento de aparición de la menarquia en sus diferentes estadios, son los estadios de Turner mundialmente conocidos. Para la muchacha, lo que aparece en pantalla, y para el muchacho, como aparece igualmente en pantalla. Bien, eso es lo que sucede por un lado. El desarrollo puberal. Ahora, por otro lado, tenemos el exceso de peso. El exceso de peso que constituye un importante factor para el análisis de la salud de un individuo. Y si vamos a hablar desde las etapas tempranas de la vida, pues también se considera un factor independiente de riesgo cardiovascular y morbilidad general también en el niño. Predispone a la hiperlipidemia, a la hiperinsulinemia, a la hipertensión, a la aterosclerosis temprana, con signos que involucran también al niño y constituye también en estos momentos un problema de salud pública actual. Por eso se le llama un problema de salud emergente, porque desgraciadamente en los últimos 20 años se ha convertido en un problema. Esas alteraciones del peso, bueno, pues también van a estar acompañadas de alteraciones que involucran la esfera sexual, que pueden ser evidentes durante la etapa pubertal y la adolescencia. Y que lo más importante de todo, independiente del momento en que sucede, es la implicación que tiene la etapa adulta. ¿Está bien? O sea que esas son condiciones que no podemos dejar pasar. Tenemos, por un lado, lo que fisiológicamente ocurre en un individuo en su crecimiento y desarrollo, y por otro lado, el hecho de que tenga un exceso de peso, que puede ser sobrepeso o puede llegar a ser un niño obeso o que transcurra su vida con cierto grado de obesidad y que tenga implicaciones entonces que involucren la esfera sexual y todas las complicaciones que puede traer desde temprano en la vida, que por supuesto van a tener las mayores implicaciones en la etapa del adulto. Todos sabemos que cuando un niño a los 6 años, que ya está casi a las puertas de la pubertad, tiene exceso de peso o es un niño con obesidad, bueno, pues en un 50% va a estar afectada su vida adulta. Bien. Bueno, hay algunos elementos que se pueden considerar en el transcurso de ese exceso de peso y que, como había dicho, involucran a la esfera sexual. Primero, una talla que puede ser alta, generalmente supera el 50 percentil cuando es una obesidad exógena, y que también está involucrado el hecho de que a la vez se va madurando desde el punto de vista óseo y se acelera esa maduración. Entonces, por ejemplo, el niño, y aquí hay algunas imágenes, que tiene un exceso de peso generalizado, pero que su predominio es troncular, o sea, está más bien en la parte alta del cuerpo, muchas veces presenta una pseudoginecomastia. Nosotros generalmente lo llamamos adipomastia porque involucra el contenido de grasa de la mama. Pero
posiblemente pueda tener también una implicación en la glándula mamaria. Entonces eso es algo que hay que definir, que hay que tener en cuenta. Se exterioriza, se ve y se puede encontrar al examen físico cuando hacemos un examen físico adecuado. Por otro lado, en el involucramiento que esto tiene en la esfera sexual, también es motivo de consulta el hecho de que muchos de estos niños tienen tanto tejido adiposo que involucra la zona suprapúbica y que provoca el enterramiento de los genitales externos. Y eso es motivo de preocupación para los adultos que los rodean, considerando que su desarrollo genital no es el adecuado. Y es porque muchas veces esos genitales están metidos en esa grasa suprapúbica. Por otro lado, también algunas estrías que se ven en la piel y que también se han considerado en función de la familia y eso, que eso son cosas que le suceden a las mujeres, que sí puede estarse afectando la esfera sexual y se está pareciendo más a mujeres. O sea, todas esas cosas suceden, todas esas cosas se escuchan en consulta y todas esas cosas tenemos que tener respuesta para resolverlas en medio de una consulta. ¿Está bien? Bueno, al final lo que más tenemos que evaluar aquí, independientemente de lo que hemos encontrado al examen físico, es precisamente cómo se logra una talla adecuada en estos niños y poder calcular la edad ósea, o sea que haya correspondencia en estos casos. Bueno, hay ciertas evidencias de aparición temprana de la pubertad que son más connotadas en la niña y que están estructuradas desde el punto de vista de que comienzan más temprano la pubertad. Es una tendencia secular que se ha establecido en tiempos más actuales, pero que ya tiene más de un siglo de estarse produciendo y de estarse estudiando, de que la pubertad se presenta más temprano en las niñas y que esta edad de la menarquia precisamente disminuye en los países desarrollados como reflejo de la mejoría del estado nutricional, las condiciones higiénicas, ambientales que traen como consecuencia mejor salud en la población. Pero no es menos cierto que se necesita determinado peso corporal crítico, que está establecido en 47,8 kilogramos, y una adiposidad relativa mínima del 17% del peso corporal que sea proveniente de la grasa corporal para poder iniciar los ciclos menstruales. Y eso puede ser que en un momento determinado no se presente la pubertad porque estas cosas no se hayan logrado, pero en el caso que nos ocupa, donde hay un exceso de peso por sobre todas las cosas, bueno, pues entonces este exceso de peso genera una tendencia a que estas presentaciones, esta aparición de la pubertad sea más temprana en niñas que tienen un exceso de peso. Posiblemente más importante que el peso total sea un mayor porcentaje de grasa, que pudiera estar entre un 16-17% a casi 24% en la composición corporal. Porque, bueno, se establecen toda una serie de mecanismos que están influenciados desde el punto de vista endocrino y que estimulan el adelanto precisamente en la presencia de la pubertad. Entonces, ¿cómo se explican estas tendencias? Bueno, ese avance secular de crecimiento y desarrollo que pudiera estar dado, o que está dado, o que se ha establecido como una condición, estas modificaciones en los hábitos tradicionales y de vida, la expresión, o sea, el efecto que tiene en la expresión genética del ambiente, es lo que de alguna manera llamamos epigenética, y la interculturalidad y la exogamia, esas mezclas que se han logrado con las migraciones, con el desarrollo de los pueblos, con el estar moviéndose de un lugar a otro, las mezclas entre etnias, ha también contribuido a que se hayan encontrado de alguna manera cambios en el momento en que aparece la pubertad. Bueno, por otro lado, la epidemia de obesidad, condicionada a la alimentación en primer lugar como una forma de catalogar el momento en que se está
se está logrando un desequilibrio entre la ingesta y el gasto. La alimentación, porque puede ser excesiva, porque puede ser la no recomendada, porque puede tener determinados disruptores que condicionen alteraciones y capacidad estrogénica para lograr la condición necesaria para el desarrollo puberal, y la presencia de disruptores endocrinos en todas las esferas de la vida, no solo en la alimentación, sino en todo lo que nos rodea, en lo que utilizamos para protegernos, lo que utilizamos para interactuar en nuestros medios habituales, lo que utilizamos como envases, lo que utilizamos para las limpiezas, para todo, para la vida misma, que contamina de alguna manera el ambiente y nuestros cuerpos, ¿no? Y por otro lado, ya el mismo hecho de la presencia de la pubertad, con la importante acción de la leptina, que todos conocen el papel que tiene la leptina como un elemento proveniente de la grasa corporal, o sea, del tejido adiposo, y su efecto en ese feedback, en ese eje neuroendocrino para la producción de, o sea, y el efecto que tiene en la sensación de hambre, en la necesidad de comer, y la implicación también en eso que tiene la resistencia a la insulina. Entonces, con relación al pronóstico, ya teniendo en cuenta por dónde tenemos la pubertad y el efecto que puede empezar a tener el exceso de peso, bueno, es precisamente en el hecho de la maduración temprana donde están los principales problemas. Por un lado, la estatura termina siendo menor por mucho más temprano. Empiezan los cierres epifisarios, el peso es mayor, hay un mayor valor en los pliegues de grasa cutánea, los indicadores de adiposidad, como por ejemplo el índice de masa corporal, que es el que más se utiliza para comparar poblaciones, y el porciento de grasa, son mayores que en los que tienen una maduración media y tardía. Cómo se inicia la pubertad desde temprano y la relación que tiene con esa grasa corporal, y cómo se va a prolongar en el tiempo si la aparición del exceso de peso es desde las etapas tempranas de la vida, cómo garantiza entonces que sea mayor la grasa corporal en su desarrollo posterior. Y bueno, la esfera psicosocial tan importante, donde están imbricados aquellos episodios de estrés, las dificultades que se tienen ante la adaptación a la rapidez que ese individuo encuentra en sus cambios físicos y psicológicos, no solo porque físicamente encuentra muy temprano, y a diferencia de otros de su entorno, algunas modificaciones de su cuerpo, sino que esas modificaciones de su cuerpo se acompañan a su vez de la preocupación ante esas modificaciones y la necesidad que tiene el organismo de hacer cambios en la psiquis ante lo que está sucediendo en el cuerpo. ¿Está bien? Entonces, bueno, hay un exceso de peso que se presenta independiente de la etnia y que ha sido estudiado. Ahí tienen la referencia de cómo ha sido valorado esto, en que el desarrollo mamario y la pubarquia es más temprano en niñas pequeñas y la menarquia se presenta más temprano en los años preadolescentes, que el desarrollo mamario en la etapa 2 aparece entre los 8 y los 9 y medio años. Esto tiene evidencias estadísticas que lo comprueban. La pubarquia, que en las niñas aparece entre los 8 y los 10 años, diferente a como unos años atrás aparecía, y diferente a lo que se encuentra en niñas que no tienen un exceso de peso. Todo esto con independencia de la etnia, y se encuentra en las niñas estos elementos
que a la vez no se presentan en el varón, o sea, no se encuentran en el varón en investigaciones como esta. La menarquia entonces aparece entre los 10,5 y los 12 años, diferente también a lo que sucede con niñas que no tienen ese exceso de peso. Este es un trabajo que aparece en la revista Pediatrics, pero aquí tenemos cuál es la conclusión fundamental. Bueno, que cada vez que vayamos a evaluar el desarrollo puberal hay que considerar el índice de masa corporal, sobre todo cuando este desarrollo puberal aparezca antes de los 8 años de edad. Otro elemento que ha constituido investigación es el porcentaje de grasa corporal. Bueno, mujeres que presentaron mayores valores frente a los varones en todos los grupos de edad estudiados, desde edades pequeñas hasta edades ya estudiantiles y adolescentes, como en las mujeres se presentó mayor porcentaje de grasa corporal con relación a los varones en todos los grupos de edad. Que ese dimorfismo sexual está relacionado, por supuesto, con la maduración sexual, con patrones socioeconómicos, con la dieta, con niveles de actividad física, con factores neurohormonales o factores étnicos propios de cada población. Aquí sí la etnia tiene importante consideración. Y por bioimpedancia eléctrica también se encuentra mayor valor de grasa en adolescentes que son provenientes de México y esa relación México-americana, que en blancos y negros no hispánicos en todas las edades. O sea, en esta investigación que se presenta aquí, que se hizo en Colombia, también se puede dar cabida entonces a que la etnia y el porcentaje de grasa corporal se asocian a la aparición de la pubertad. ¿Bien? Siempre ha sido estructurado en los últimos años que las muchachas de la raza negra, pues entonces desarrollan fundamentalmente la telarquia incluso antes de los 8 años de edad. Con relación a la edad de la menarquia, bueno, el sobrepeso y la obesidad tienen un mayor riesgo de presentar telarquia versus, o sea, en comparación con las niñas eutróficas. Y aquí se presentan los valores estadísticos de cómo la edad de la menarquia entre los 12, alrededor de los 12 años, en niñas eutróficas y cómo se presenta más adelantada en niñas que presentan obesidad, con un valor estadísticamente significativo, como hay una relación positiva solo en el sexo femenino entre el exceso de peso, la telarquia precoz y la edad de la menarquia, y cómo esa tendencia secular de la edad de la menarquia se presenta al comparar los hallazgos con otros estudios nacionales. Porque en la medida que ha ido pasando el tiempo, estos estudios han corroborado esa tendencia secular. Entonces, ¿qué nos implica eso? Que el exceso de peso se involucra al adelanto del inicio de la pubertad femenina y que eso en niños varones no se ha corroborado. Por otro lado, la menarquia, que se presenta anterior a los 12 años, y que esto es un estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge, ha estructurado también cómo constituye un factor de riesgo para que en edades adultas tenga un mayor riesgo de experimentar un infarto agudo del miocardio o un ictus, que puede considerarse incluso esta edad de la menarquia anterior a los 12 años en un 22% de riesgo de muerte por todas las causas y en un 28% incluso por cáncer. O sea, no se relacionó entonces la edad de la menarquia y la presencia de factores de riesgo metabólico, pero sí hay una mayor proporción de obesidad en las que se presenta estos factores de riesgo metabólico a diferencia de las que tienen una menarquia normal o una menarquia tardía. Lo que implica entonces que el adelanto en la menarquia puede relacionarse con el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y oncológicas. O sea que no solo la alteración que tiene en el efecto momentáneo de los cambios corporales, de la alteración psicológica que esto pueda traer, sino que hay que empezar a ver que este adelanto en la menarquia puede tener relación con el riesgo en edades posteriores, o sea, en la edad adulta, fundamentalmente de enfermedades cardiovasculares y oncológicas. Bien, entonces, ¿cuál es el impacto?
el impacto de la pubertad que se presenta de manera diferente. Vimos que la pubertad precoz se considera cuando en la niña está por debajo de los 8 años y en el varón por debajo de los 9 años. Pero hay un elemento que no es totalmente patológico, pero sí hay que tener en cuenta. Y es cuando la pubertad se adelanta sin ser precoz para las niñas entre los 8 y los 9 años, para los varones entre los 9 y los 10 años. Entonces, se presentan toda una serie de acontecimientos que pueden tener relación en el pronóstico que se tenga de la talla final y en la implicación psicosocial que todas estas presencias, tanto físicas como de la psiquis, o sea, de cambios psíquicos, la implicación que pueda tener en la esfera psicosocial. Y es ahí donde hay que tener un cuidado especial, porque significa, o sea, se constituyen entonces en una población muy vulnerable. Población muy vulnerable por varios motivos, porque la maduración sexual que se presenta antes de lo esperado tiene una relación directa con el desarrollo psicológico. Y esto puede dar al traste con una evolución saludable desde el punto de vista psicológico de esa niña y de cómo puede ser desde objeto de burlas hasta objeto de discriminación o hasta señalamientos o hasta en el ambiente donde estén considerarse diferentes, y las afectaciones son individuales, pero también las reacciones que tienen los individuos son personales, y de cómo entonces la familia tiene que estar muy al pendiente de lo que sucede con esta población en pubertad. Entonces, ¿cómo se previenen las alteraciones que pudieran surgir con una pubertad adelantada? Bueno, garantizando una alimentación saludable en todas las edades, saludable desde todos los puntos de vista, saludable desde la selección de los alimentos de acuerdo a las necesidades del niño, hasta de cómo se le presenta ese alimento, de dónde se adquiere ese alimento y cómo se elabora. La lactancia materna exclusiva en niños con bajo peso al nacer. Evitar la lactancia artificial con derivados de la soya en niños con bajo peso al nacer. Pero también tener en cuenta que ese peso al nacer no significa, ese peso bajo al nacer no significa que haya que apurarse en lograr un peso adecuado. Hay que advertir de muy de cerca el riesgo de una recuperación excesiva de peso y talla en todos los niños, y hay que tener muy en cuenta la etnia. Cuando ha habido alguna alteración en el desarrollo de ese niño, esa alteración hay que tratar de resolverla dando pasos. No hay que buscar cambios rápidos porque ese niño no está adaptado a lo que ha perdido o lo que se ha afectado en un tiempo, recuperarlo un poco. No, eso tiene que ir poco a poco. Por otro lado, bueno, evitar exposición a sustancias químicas de uso doméstico, todas las sustancias, todos los envases, todo lo que tenga algún riesgo desde el punto de vista de lo tóxico, tiene imágenes que lo señalan como tóxico, pero no sucede así con los alimentos. La industria alimentaria se ha desarrollado mucho y ha utilizado de alguna manera elementos en su composición que pudieran no ser los más favorables para lograr un peso saludable en el niño. Pues entonces hay que tener también cuidado con esto. Bueno, de alguna manera mejorar condiciones de salud en la gestante, porque es esa gestante la que contiene el feto
que está desarrollándose intraútero, y la acción de todo lo que a la madre le suceda va a tener implicación en el niño. O sea que eso de mejorar las condiciones de salud en las gestantes es una situación que hay que resolver de primer orden para lograr que lo que venga después tenga la mejor evolución. Finalmente, bueno, la pubertad adelantada, que sucede en el curso de la obesidad, como ya hemos visto, ese impacto psicológico que tiene en un individuo que aparentemente tiene un estado óptimo de salud, porque bueno, la obesidad no duele, el exceso de peso no duele, va teniendo alteraciones, va provocando alteraciones en el organismo del individuo sin que apenas ese individuo se dé cuenta. El problema se obtiene después. Y entonces ese estado óptimo de salud física que aparentemente tiene un impacto psicológico. Y ese impacto psicológico va a tener condicionantes en varias esferas del estudio psicológico. En la imagen corporal, bueno, ese individuo se va a preocupar porque tiene finalmente una baja estatura, porque su desarrollo físico es diferente al de otros y porque va a ir transcurriendo de forma diferente también con relación a otros, porque se crea ansiedad, porque se sienten inseguros. Recuerden que es una etapa bien difícil del desarrollo de un individuo, porque esa inseguridad con su imagen genera también inseguridad desde el punto de vista de su autoestima, porque al estar afectada su autoestima, bueno, pues entonces aparecen determinadas situaciones que sí tienen nombre y apellido desde el punto de vista psicológico, aparecen síntomas de ansiedad que pueden estar condicionados por excitación, nerviosismo o excesiva emotividad, puede estar también condicionada a depresiones que modifican conductas, que pueden inclusive modificar la relación que tienen con la familia, que tienen esos niños, ¿no? Me refiero a los niños que transcurren su vida con obesidad y con el efecto de una pubertad adelantada, con el riesgo de padecer trastornos de ansiedad de por vida, lo que empieza siendo un elemento de ansiedad en edades tempranas, que puede alternar con depresión o puede desarrollarse hacia la depresión, puede mantenerse en el curso de la vida, o sea que hay riesgo de padecer trastornos de ansiedad de por vida, y esto tiene efectos clínicos que son persistentes en el tiempo, que son además muy importantes, porque van generando una situación de estrés que va a influenciar en todas las esferas de la vida. Entonces, bueno, de forma general y para hacer algunas consideraciones finales, el adelanto puberal es motivo de consulta frecuente. Las relaciones fundamentales se establecen con eventos intrauterinos, con los periodos esos de recuperación nutricional donde se quiere, la familia quiere, el médico quiere que ese individuo se recupere rápidamente y no puede ser de esa forma. Y bueno, al aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Todo esto relacionado con el adelanto puberal. Las repercusiones negativas que tienen este adelanto puberal en individuos con un exceso de peso que involucran la talla final y los factores psicosociales y psicoemocionales relacionados, que estos factores psicosociales y psicoemocionales están generados por dificultades en la adaptación a los cambios físicos y psicológicos que ocurren de forma prematura y que son rápidos, se presentan muy rápido y que aparecen en un momento que no se espera, cuando la niña está no pensando en los cambios de su cuerpo, sino que está pensando en jugar y en intercambiar con
personas de su mismo medio, ya se siente diferente. Bueno, pues entonces es importante, como consideración más importante de todo esto, el seguimiento estrecho al puber. Es una etapa de la vida que no se puede dejar de la mano. Y muchas veces vemos que desde la familia y hasta los profesionales de la salud le dan la connotación de que es normal a algo que hay que mirar bien de cerca, especialmente si madura temprano. Todo esto con la intención de trabajar en la prevención de eventos nosológicos que están relacionados con ese adelanto de la pubertad y que de alguna manera vimos cómo puede afectar esferas tanto de la salud física como de la salud mental. Entonces, bueno, la madurez anticipada entre las niñas tiene importantes implicaciones clínicas, tanto a nivel psicosocial como biológico. Estimulo al auditorio a que lo tengan siempre en cuenta, que tengan además en cuenta que esta es una población vulnerable desde todos los puntos de vista y que sería muy bueno que siempre estuviéramos atentos a los niños en la etapa puberal. Bien, muchas gracias. Saludos.